Buenas tardes, compañeros. Una vez más, pues les vuelvo a repetir, esperando que estén bien con su familia, ¿no? Este, pues esperamos, le hemos pedido a Dios que pronto termine esta pandemia y que termine rápido, pero pues, estamos viendo que no está sucediendo eso, ¿no? Este, Aquí en Acapulco, pues la gente, lo que es en Chilpancingo, pues ya la gente adulta ya recibió segunda dosis. Y aquí en Acapulco, pues apenas hoy, lunes 26, pues inició la vacunación. Yo soy de los afortunados que hoy me vacunaron, no soy apellido Alejos. Y entonces, pues esperamos de que pues para poder iniciar clases, pues se requiere que todos estén vacunados. Y eso pues está difícil, ¿no? Entonces, pero pues tenemos confianza que en agosto, pues ya ustedes inicien su tercer semestre, ¿no? Hoy estaríamos viendo un tema bastante extenso. Lo vamos a ver en una sola clase. No lo puedo dar en dos, tres clases, no. Sería imposible porque a ustedes no les permitiría hacer un resumen de lo que es el tema. Entonces hoy estaríamos viendo la evidencia 2, que es la Revolución Mexicana. Ustedes en sus resúmenes, pues anotarían como un inciso A las causas de la revolución. Y esas causas de la revolución, pues tiene causas políticas y tiene causas socioeconómicas. Una causa política sería la larga permanencia de Porfirio Díaz en el gobierno, ¿no? Es decir, pues casi cerca de 31 años en el gobierno. Y entonces pues llegó el momento en que pues Porfirio Díaz ya con 70 años encima, pues ya mucha gente pues empezó a darse una crisis, ¿no? Además, pues estas causas políticas, pues el incumplimiento de Porfirio Díaz de que pues había en 1908, a la hora de entrevistarse con el periodista James Creman, pues había propuesto de que el país estaba maduro y que pues había necesidad de que se eligiera otro candidato para que dirigiera los destinos del país. Él incumple esta situación, ¿no? Y la otra, pues la represión, es decir, todos los contrarios a Porfirio Díaz, pues el Porfirio Díaz trata de exterminarlos. Esas serían sus causas políticas. En las causas socioeconómicas, pues, encontrar que la clase media, la clase que tenía recurso económico, pues estaba inconforme porque pues todas las ganancias, toda la riqueza, pues solamente era aprovechada por las compañías extranjeras, ¿sí? Entonces pues, ellos veían mal esta situación, ¿no? Este, Además, a la hora de ser, a la hora de traer inversiones extranjeras, pues ellos habían sido desplazados, ¿sí? Porque pues ellos en el tiempo de Juárez, en el tiempo de Lerdo, pues tenían una presencia, ¿no? En ese tiempo la clase con dinero pues recibía un sobrenombre que eran los agiotistas. Era gente que prestaba dinero, prestaba al gobierno y todo esto, entonces pues ellos se sienten inconformes al ser desplazados. Y la otra, en las causas socioeconómicas, pues finalmente vamos a encontrar el descontento de los obreros y los campesinos, ¿no? Sí, había un gran descontento de los obreros porque eran explotados 15, 20 horas. Además, los obreros, hagan de cuenta, en el ferrocarril, pues eran los peones. Los que dirigían el ferrocarril eran los extranjeros. Entonces serían las causas políticas, como inciso A. Después pasarían ustedes a hacer en este resumen que van a hacer, anotarían los proyectos revolucionarios que se van a dar en la revolución. Nosotros vamos a encontrar que durante el periodo de la revolución se van a dar 3 proyectos revolucionarios, 3 proyectos. Primero,
el proyecto anarcosindicalista. Este proyecto va a ser encabezado por los hermanos Flores Magón. Estos hermanos en 1906 estaban publicando un periódico que se llama La Regeneración, y en ese periódico exponían, ¿sí?, la situación de la clase obrera. Ellos estaban a favor de que la jornada de trabajo solamente fuera de 8 horas, que los obreros deberían recibir una educación y que debería haber un salario mínimo, ¿sí? Y ese salario mínimo era $1. Acuérdense que los campesinos, a los obreros, solamente recibían 25 centavos. Entonces estos señores hermanos Flores Magón, ¿sí?, defendiendo a los obreros, ellos proponían eso, ¿no? Jornada de 8 horas, que se redujera la jornada, que los hijos de los obreros recibieran una educación y que además pues hubiera un salario mínimo de $1. Esa sería la corriente anarcosindicalista. Después vamos a encontrar el proyecto liberal. Este proyecto liberal va a estar encabezado por Madero, Carranza, Obregón y Plutarco Elías Calles. ¿Qué es lo que peleaban ellos? Ellos solamente peleaban un cambio de gobierno, ¿sí? Ellos no estaban dispuestos a que hubiera un cambio económico, político y social en el país, ¿sí? Ellos solamente pensaban en intereses de su clase social y además consideraban que era suficiente con quitar a Porfirio Díaz del gobierno. Entonces, no dice, no debe transformarse nada, no, si no deben cambiar nada. Y después vamos a encontrar el proyecto agrarista. El proyecto agrarista vamos a encontrar a Villa y a Zapata. Villa nunca publicó un proyecto político, no tenía un proyecto político, en cambio Zapata sí. Zapata va a publicar el Plan de Ayala, donde expone todas las razones de la revolución. En ese Plan de Ayala, Emiliano Zapata exige que se le devuelva las tierras a los campesinos. Entonces, en el inciso B vamos a encontrar 3 proyectos, ¿sí?, revolucionarios. Uno, anarcosindicalista, Flores Magón, defendiendo a los obreros, ¿sí?, jornada de 8 horas, salario mínimo, ¿sí?, educación a los obreros, a los hijos de los obreros. Y vamos a encontrar el proyecto liberal, ¿sí?, apoyado por Madero, Carranza, Obregón, Plutarco Elías Calles, y ellos solamente exigían un cambio de gobierno, ¿sí?, un cambio de poder. Creían que era suficiente con quitar a Porfirio Díaz. Y vamos a encontrar el proyecto agrarista de Villa y Zapata. Ellos peleaban por intereses de los campesinos, ¿sí? Zapata, les decía, publica un plan, el Plan de Ayala, defendiendo los intereses de los agraristas, de los campesinos. Después veríamos el inciso C, que consiste en ver todo lo que es el maderismo, ¿sí? Miren, en el maderismo primero anotaríamos de que en 1908 les decía que va a haber una entrevista entre el periodista James Creman y Porfirio Díaz, y él le dice, promete que ya no se va a volver a reelegir y que había necesidad de colocar otra gente. Entonces, al ver toda esta situación, al escuchar toda esta entrevista, Madero considera el registrarse, ¿sí? Él dice, yo me voy a registrar como candidato. Y entonces Madero comienza a visitar las regiones del país, ¿sí? Comienza a visitar, ¿sí?, las regiones, lo va a dividir en 3 regiones. Y entonces, pues comienza a ir a organizar a su partido, ¿no? ¿Sí? Un partido que va a recibir el nombre de antirreeleccionista, que están en contra de la reelección. Y entonces él comienza a ir a visitar a los estados y comienza a formar comités, ¿sí? Desgraciadamente, pues va a ser encarcelado,
¿sí? Va a ser encarcelado porque Porfirio Díaz considera que él está tratando de hacer una rebelión en contra del gobierno. Y entonces lo van a encarcelar durante el proceso de elección. Es decir, en 1910, cuando hay un proceso de elección, pues va a ser encarcelado. ¿Sí? Entonces, y en el proceso electoral solamente se va a registrar una candidatura, ¿sí? La candidatura de Porfirio Díaz y su vicepresidente, que sería Ramón Corral. Ellos ganan la elección, ¿sí? Después de esto, ¿sí? Madero se escapa de la cárcel, ¿sí? Se escapa de la cárcel y huye a los Estados Unidos, se va a San Antonio, Texas, y ahí reunido con varios amigos, pues comienza a ir planeando, ¿no? ¿Sí? Comienza a ir planeando de que había que hacer un proceso revolucionario, ¿sí? Antes de esto, tenemos que ver de que les decía que cuando Madero recorre el país, publica un libro, ¿sí? Este libro se llama la Sucesión Presidencial de 1910 y en ese libro pues pone sus ideas él. Y entonces les decía que Madero durante el proceso que anduvo visitando los estados pues es encarcelado. En ese tiempo se llevan a cabo las elecciones ganadas por Porfirio Díaz y más tarde, Madero escapa de la cárcel, se va para San Antonio, Texas, y regresa a México días más tarde y va a publicar el Plan de San Luis. ¿Sí? Este plan pues se va a publicar en San Luis Potosí. Entonces, el Plan de San Luis va a aparecer el 5 de octubre de 1910 en el cual Madero convoca a la revolución. Es decir, señores, vamos a ir a una revolución. Él, en el libro de la sucesión presidencial, él ya había señalado que si no se llevaban a cabo elecciones limpias, el pueblo entraría a un proceso de una revolución. Es decir, él ya desde 1908 amenazaba de que si no había un proceso legal, pues el pueblo iba a ir a las armas, ¿no? Para tratar de cambiar el país. Y entonces, ya en el plan de San Luis, él convoca, señores, vamos a ir a una revolución y vamos a quitar a Porfirio Díaz. Pero Madero tiene un problema. Es decir, todos sus acompañantes, que eran del partido antirreeleccionista, pues era gente acomodada. Madero era gente acomodada, era una gente que tenía mucha presencia en la parte norte del país, ¿sí? Era de familias adineradas. Y entonces, cuando llama a la lucha armada, pues sus partidarios antirreeleccionistas, pues no están dispuestos a ir a una lucha armada, ¿no? Porque, pues les decía, pues es gente que tiene dinero, tiene recursos. ¿A qué diablos van a una revolución si ellos, pues, tienen dinero, viven bien? Pues dicen, ¿qué caso tiene que yo vaya a una revolución, no? Y entonces, ante esta situación, pues los que van a apoyar a Madero, ¿sí? Pues va a ser el pueblo, ¿sí? Y el pueblo obrero y rural, es decir, ahí es donde va a encontrar el apoyo. Y este apoyo lo van a encontrar ahí porque sus seguidores del partido antirreeleccionista, pues Porfirio Díaz había mandado matar a los hermanos Aquiles Cerdán, entonces los manda a matar y entonces a la gente del partido antirreeleccionista de Madero, pues ve y se espanta, dice, oye, este es el castigo que vamos a recibir por ir a una revolución. Y entonces ellos no están dispuestos a ir a una revolución. Y entonces, pues digo, los que van a apoyar a Madero, ¿sí? Es la clase popular y la gente del campo, ¿no? La gente rural. En 1911, al proceso revolucionario se unen
pues ya algunos líderes, Pascual Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata. Ellos lo respaldan, dicen vamos Madero a un proceso revolucionario. ¿Sí? Ante esa situación, Porfirio Díaz, pues ve que la gente va a una revolución y al ver que ya está una revolución, pues Porfirio Díaz trata de cambiar. ¿Sí? Es decir, va a tratar de cambiar, es decir, va a decir, oye, yo voy a arreglar la situación del país, es decir, para que esto pues se calme, ¿no? Que no la gente continúe en un proceso revolucionario y para eso lo que va a hacer Porfirio Díaz primeramente es cambiar su gabinete, es decir, todos sus acompañantes los va a cambiar, va a formar un gabinete distinto a lo que había planeado, lo cambia, ¿sí? Y ya considera que con eso pues iba a tramar la revolución. Además, él ya prohíbe la reelección, es decir, la prohíbe, dice ya señores, ya no va a haber reelección, la prohíbe. Y además promete que va a haber un cambio en la propiedad de la tierra, es decir, señores, prometo tres cosas para calmar la revolución. Una, me voy a cambiar mi gabinete, voy a prohibir la reelección y además voy a empezar a repartir tierra, es decir, tratar de que esto se calmara. Pero pues los revolucionarios ya no estaban dispuestos, ya estaban en una revolución y entonces pues ya no estaban conformes, sabían que los iban a volver a engañar y entonces la revolución se acelera en todo el país y entonces ante esa situación pues Porfirio Díaz se ve obligado a renunciar. ¿Cuándo renuncia Porfirio Díaz? Porfirio Díaz va a renunciar el 21 de mayo de 1911. Y entonces la renuncia, él dice, señores, yo para querer tranquilizar el país, pues renuncia. ¿Sí? Y en Ciudad Juárez, en la ciudad de Ciudad Juárez, se van a firmar un tratado, los tratados de Ciudad Juárez. En ese tratado de Ciudad Juárez, pues ahí promete, se queda escrito de que Porfirio Díaz renuncia, además de que se iba a nombrar un presidente interino, y ese presidente interino sería Francisco León de la Barra. Entonces, Francisco León de la Barra, él quedó como presidente interino y tendría la misión él de, de convocar elecciones, es decir, hacer una convocatoria para elegir un presidente. Se realizan las elecciones en octubre de 1911. ¿Sí? Entonces era mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses estuvo de presidente y él lanza una convocatoria. Las elecciones son ganadas por Francisco y Madero y entra al gobierno Madero con un acompañante. El 6 de noviembre de 1911, Madero y su acompañante, el vicepresidente, que sería José Pino Suárez. Ellos dos encabezarían a la presidencia. Pero cerca de los 2 años que Madero va a estar en la presidencia, va a tener un montón de problemas. ¿Sí? ¿Cuáles serían los problemas de Madero? Madero, todo lo que había prometido en campaña, que iba a cambiar y que iba a repartir tierras, que iba a hacer esto, fue imposible. No los convence, no hace nada, ¿sí? No hace nada. Y además, cuando renuncia Porfirio Díaz, la gente de sus seguidores cree que esto ya se calmó, que ya la revolución pues ya finalizó y que ya se fue Porfirio y que además pues ahora sí va a haber elecciones y que además ya Madero ya está en la presidencia. Y entonces Madero ya estando en la presidencia, lo primero que hace es, señores que tienen armas, todos los que fueron a la revolución tienen armas y entonces esas armas se las vamos a quitar, ¿sí? Se las vamos a quitar porque
las van a tener que entregar. Y si todos los revolucionarios, Madero les pide que entreguen las armas, que ya no hay necesidad de tener armas porque ya la revolución ya había terminado. Pero los revolucionarios pues no habían visto ningún beneficio, es decir, no habían repartido tierras, no habían traído ningún beneficio, y entonces los revolucionarios dicen, oye, ¿cómo voy a entregar yo armas? Pues si no veo ningún beneficio. La revolución ya terminó, pero los únicos beneficiados pues son algunas gentes, y entonces pues no vieron nada, no decir, pues, ¿qué ganamos? No ganamos nada. Lo único que ganamos fue que Porfirio Díaz renuncia y que Madero haya ganado las elecciones, pero los de las clases marginadas no tienen ningún beneficio. Y entonces, ¿cómo iban a entregar las armas? Ante esta situación, al ver que no reparten tierras, además que le están pidiendo que que se desarmen y que entreguen las armas de manera obligatoria para que el gobierno las recoja, pues va a provocar de que Villa y Zapata no están de acuerdo. Y entonces Zapata les decía, publique el plan de Ayala, en donde pues dice, señores, ahora nosotros pedíamos la tierra, pero ahora nuestro enemigo ya no es Porfirio Díaz, ahora nuestro enemigo pues es Madero, ¿sí? Y ustedes se han de preguntar, ¿y por qué Madero no cumplió? Es decir, ¿por qué no cumplió las promesas? No las cumplió porque Madero, a la hora de formar su gabinete, la mayoría de su gabinete eran porfiristas, era gente, seguidores de Porfirio Díaz, es decir, él no nombró en su gabinete gentes de la revolución, ¿sí? Nombró a gente que habían sido seguidores de Porfirio Díaz, entonces ellos pues van a trancar todas las propuestas de Madero, es decir, van a trancarlo, le van a impedir de que de que consuma lo que se había proyectado, ¿no? ¿Sí? Entonces tratar de desarmar a los campesinos, a los obreros de las armas, y además no cumplir las promesas, y luego poner un gabinete porfirista, pues esto va a provocar de que ahora Villa y Zapata se levanten, pero ya no contra Porfirio ya se había ido huyendo a Francia, es decir, él sale del país, no le toca nada, lo despiden en Veracruz y él se va a vivir a Francia, Porfirio Díaz, allá muere. Y entonces, pero ¿qué es el problema en México? Ahora el enemigo a vencer, y había que sacarlo de la presidencia, pues era a Madero y a Pino Suárez. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Porfirio Díaz había dicho que ya no iba a elegirse como presidente, algunos porfiristas, alguna gente apoyada pues digo, la gente seguidores de él, pues veían con buenos ojos de que el próximo presidente pues debería ser Bernardo Reyes. Y Bernardo Reyes pues era gobernador de Nuevo León, entonces él, Porfirio Díaz, para quitar la influencia a este señor, pues lo va a mandar de embajador a Europa. Le dice, señor, vete a Europa a vivir, y se lo quita de encima, ¿sí? Y además a sus seguidores, pues los divide, ¿sí? Entonces empieza a quitar del gobierno y lo debilitando a él, ¿no? ¿Sí? Pero Bernardo Reyes regresa al país, y en febrero de 1913, el general Bernardo Reyes, junto con el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, encabeza un movimiento armado en contra de Madero. Ese movimiento armado que van a hacer se llama la Decena Trágica. Se llama la Decena Trágica porque el movimiento duró 10 días, ¿sí? que fue del 9 al 18 de febrero, ¿sí? Con 10 días, y esos 10 días se llama la Decena Trágica. Y entonces va a haber un movimiento
y entonces Madero, pues va a ser hecho prisionero, ¿sí? Además, va a ser hecho prisionero. Además, tenemos en cuenta de que también los gringos, los Estados Unidos, estaban molestos con Madero porque en las compañías petroleras les había impuesto impuestos, ¿sí? Ellos no estaban dispuestos a estar pagando impuestos por explotar el petróleo en México. Y entonces el embajador Henry Wilson, del embajador de Estados Unidos aquí en México, pues también apoya a Bernardo Reyes, apoya a Félix Zuluaga, y además este movimiento también es apoyado por el que va a ser nuevo presidente, Victoriano Huerta. Y entonces agarran a Madero y, y Madero es asesinado, ¿sí? Es asesinado el 22 de febrero de 1903. Y ahora tenemos el problema. ¿Quién va a tomar la presidencia de México? La presidencia de México no la va a tomar Victoriano Huerta de manera inmediata, a pesar que el general con más categoría en el país. Lo que va a hacer Huerta es nombrar como presidente interino, ¿sí?, al ministro de Relaciones Exteriores de México, ¿sí? Este señor se llama Pedro Lascurain. Este señor va a lanzar una convocatoria, ¿sí?, cuando termina su periodo de interino, va a lanzar una convocatoria y lanza una convocatoria y pues ahora sí, el que toma la presidencia pues es Victoriano Huerta, ¿sí? Y Victoriano Huerta, vamos a ver de que se propone dos metas a la hora de ser presidente, ¿sí? Posiblemente ustedes se preguntan, ¿y por qué si los Estados Unidos estaban viendo de que estaban quitando a Madero como presidente, por qué no lo apoyaron? Y les decía que el embajador Henry Wilson ya no veía con buenos ojos a Madero que siguiera gobernando. Y entonces ahora lo que van a hacer es, pues, ver con buenos ojos de que Victoriano Huerta, pues lo ven como buen presidente, tratando de que les diera facilidades. Pero en 1914, durante el gobierno de Huerta, vamos a encontrar de que, Estados Unidos entra a una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, que sea en 1914. Y en ese tiempo, los alemanes, que eran los enemigos de Estados Unidos, vienen a México y le ofrecen una cantidad de oro, dinero, recursos a Victoriano Huerta con el fin de que México le hiciera la guerra, le declarara la guerra a Estados Unidos. Es decir, los alemanes trataban de que atrancar a los Estados Unidos para que no se metieran a la guerra. Y entonces ellos vienen, platican con Huerta y le prometen pues que le van a apoyar y dar recursos para que atranque a Estados Unidos. Esto lo van a ver los Estados Unidos y pues ya lo van a ver también ya no con buenos ojos, para que él siga gobernando. Ahora van a buscar a alguien que con buenos ojos de que sea el presidente de México. Y entonces Huerta se va a proponer dos cosas. Primero, lograr la pacificación del país, ¿sí? Porque ahora el enemigo a vencer, Villa, Zapata, Carranza, ¿sí?, va a ser, van a luchar en contra de él para quitarlo como presidente, porque consideran que no es el presidente de México, porque él llega a través de un asesinato de Madero. Y entonces lo ven como un usurpador del poder, ¿sí? Y entonces, Venustiano Carranza, pues va a publicar un plan, ¿sí?, el plan de Guadalupe. Él era gobernador de Coahuila. Ese documento lo va a publicar en marzo de 1913, el plan de Guadalupe, y en ese plan, pues se propone derrotar a Huerta y además se propone de que se debe restablecer la legalidad. Entonces ya tiene tres enemigos Huerta. Huerta tiene enemigo a Villa, Zapata y Carranza. Entonces les decía, Victoriano Huerta trata de pacificar el país para que vengan las inversiones, ¿sí?,
Además, Huerta va a tratar de que los países extranjeros lo reconozcan como presidente, ¿no? Porque no lo reconocían. ¿Por qué no lo reconocían? Porque había llegado a través de un golpe de Estado, ¿sí? A través de quitar a un presidente, matarlo para que él subiera al poder. Entonces lo veían con malos ojos. Y entonces, pues va a surgir un liderato pues de Carranza, ¿no? ¿Sí? Entonces, la revolución avanza, 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 y ante esa situación, al ver que no lo reconocen en el extranjero, al ver que no hay una calma en el país, no conseguir la pacificación, los inversionistas extranjeros ya no vienen a México porque ven un proceso revolucionario, ¿sí? Lo ven que van a perder su dinero si vienen a invertir a México. Y entonces ante esa situación, a Huerta, ¿sí? Pues se comienza a ir quedando solo. Y además sus militares que tenían todo el país, pues van siendo derrotados, ¿no? ¿Sí? Aquí en Guerrero, pues estaba de gobernador el señor Poloney, y el que lo va a derrotar es Jesús H. Salgado en la ciudad de Chilpancingo, ¿no? 1914, entonces pues ve que ya está perdiendo poder, entonces mejor renuncia, y la renuncia se da el 15 de julio de 1914, renuncia, ¿sí? Y entonces, pues ahora quién va a tomar las riendas del gobierno. Y entonces, los revolucionarios, pues comienzan a pensar de que había necesidad de realizar una convención donde asistan todos los revolucionarios del país con el fin de calmar el país, es decir, y para elegir a un candidato, a un presidente de la República que represente los intereses de los revolucionarios. Y entonces, para eso se va a convocar, ¿sí?, a una convención donde van a ir todos los revolucionarios, y esa convención es la Convención de Aguascalientes, ¿sí? Esa convención realiza reuniones del 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Es decir, son 20, casi 29 días que duran las reuniones para que se pongan de acuerdo los revolucionarios. Y entonces en esa convención, Venustiano Carranza pensaba que los revolucionarios iban a decir, no, pues el líder principal que derrota a Huerta, pues es Carranza, y entonces había que nombrarlo como presidente de México. Pero la sorpresa fue distinta, ¿sí? Los revolucionarios, en su mayoría Villa y Zapata, están de acuerdo que el país debe ser dirigido por un señor que se recibe el nombre de Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez lo van a nombrar como presidente de las Fuerzas Armadas, del Ejército Revolucionario, ¿no? Y entonces él va a tomar la presidencia del país. Ante esa situación, Venustiano Carranza se molesta, lo va a ver como enemigo, y entonces Carranza, se molesta, dice, señores, yo no estoy de acuerdo, y entonces, este, Carranza va a establecer un gobierno paralelo en la ciudad de Veracruz. Allá se va a gobernar en Veracruz. Y entonces los Estados Unidos no ven con buenos ojos de que la presidencia esté encabezada por Eulalio Gutiérrez. Los Estados Unidos comienzan a pensar que la persona idónea que podía dirigir el país y estar en sus manos, pues era Venustiano Carranza. Ante esa situación, los carrancistas, ¿sí?, teniendo el apoyo extranjero, viéndolo con buenos ojos, pues comienzan a ir teniendo recursos económicos, y entonces Carranza lo que va a hacer es ir apoyando, ¿sí?, con dinero a los revolucionarios. Hagan de cuenta, aquí en Guerrero, Emiliano Zapata tenía un gobernador, Jesús H. Salgado, 1914, pero su enemigo principal, Silvestre G. Mariscal, ¿sí?, un agente revolucionario aquí de la Costa Grande, y él va a luchar en contra de Salgado para la gobernatura, lo derrota y lo sacan de gobernador a Jesús Salgado. Entonces había una guerra ya en todo el país, y la lucha ahí era
entre Carranza contra los villistas y contra los zapatistas, ¿sí? Porque también Villa y Zapata, les decía, defendían los intereses del señor Eulogio Gutiérrez, ellos estaban de acuerdo que él era el presidente, pero Carranza no estaba de acuerdo. Y entonces lo que van a hacer es empezar una lucha interna otra vez, la revolución continúa, ¿sí? Después, más tarde, pues son derrotados, Carranza comienza a ir teniendo fuerza, sus ejércitos van avanzando, derrotan a Villa, asesinan a Emiliano Zapata, y ante esa situación, pues queda solamente como dirigente del país este señor Venustiano Carranza. Él es el que va a dirigir el país, y entonces Carranza, para tratar de calmar los ánimos y tratar de que esto se tranquilice entre los revolucionarios y que el país camine de manera distinta, considera que hay necesidad de modificar la Constitución de 1857. Esta ya no funciona, y entonces él va a convocar, ¿sí?, a un Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente pues lo van a reunir en la ciudad de Querétaro, y en Querétaro comenzaron las sesiones discutiendo todo lo que es una nueva constitución que hasta hoy nos está rigiendo, que esa constitución ya ha sido mutilada y ha sido cambiada. El Congreso, ¿sí?, va a cristalizar el 5 de febrero de 1917. El 5 de febrero de 1917 se publica la Constitución de México. Ahora bien, finalmente, para terminar, esta Constitución va a tener 4 artículos fundamentales, 4 artículos, que serían el artículo tercero, y ustedes saben de qué habla el artículo tercero. El artículo tercero habla sobre la educación, ¿sí?, la educación laica, gratuita y obligatoria, que, ¿sí?, esa sigue rigiendo. Luego tenemos el artículo 27. El artículo 27 trata sobre el problema de la tierra, ¿sí?, es decir, todo el problema agrario. Este artículo 27 habla de cómo se debe repartir la propiedad, quiénes son los propietarios de la tierra, ¿sí? Esto todavía lo tenemos. Tenemos el artículo 123. El artículo 123 pues habla acerca de la relación, ¿sí?, que hay entre los obreros y los patrones, es la que está rigiendo, ¿sí?, ahora los obreros, ¿sí? Los obreros, a través del artículo 123, pues tienen un reglamento de cómo defender sus intereses, y además los patrones también, pues digo, están en esta constitución, tiene estas relaciones de cómo se debe llevar, ¿sí?, de buena manera el trabajo entre los obreros y el patrón. Y finalmente tenemos el artículo 130, donde habla la separación de la iglesia y el Estado. Hay una separación, la iglesia no puede meterse en asuntos del Estado, y además el Estado pues respeta también a la iglesia. Entonces hay una separación, los sacerdotes se les prohíbe que están en el púlpito, pues hablen de un candidato, ¿sí?, que hablen de candidatos y hablen de qué partido hay que apoyar y elegir, jóvenes. Pues esta sería la Revolución Mexicana, ¿sí? Hacemos toda una reseña. Yo espero que ustedes con el libro que tienen, el documentos que tienen, y con esta plática que me hayan escuchado, puedan entender lo que fue la Revolución Mexicana y hagan un resumen. También les pedimos, por la gran extensión, pues una cuartilla, ¿sí?, y una cuartilla, y esto sería pues ya la tercera evaluación, ¿sí? Haciendo un resumen, pues ya vimos las causas de la revolución, ¿sí?, las causas políticas. Después estarían los proyectos revolucionarios. Después ya veríamos el maderismo y terminaríamos viendo todo lo que la Constitución de 1917. Jóvenes, pues digo, esperamos de que pues el tema haya quedado bien explicado, ¿sí?, que haya quedado bien explicado, y que pues ustedes puedan hacer un resumen en una cuartilla donde puedan comprender lo que es la Revolución Mexicana. Muchas gracias, jóvenes, y nos estaríamos viendo más tarde, jóvenes. Gracias.